Alberto Fernández es lobista de Repsol. Ayer salió a la luz pública que Alberto Fernández es lobista de Repsol, algo que no representa un problema necesariamente, pero lo que pasa es que Fernández, a la hora de hablar del tema Repsol, lo hace como si fuera independiente y nunca blanqueó que cobraba de la multinacional mencionada. Repsol contrató a Alberto Fernández como lobista desde octubre de 2011 por 25.000 pesos mensuales. El ex jefe de gabinete aporta materiales de actualidad política parlamentaria y seguimiento de proyectos en el Congreso Nacional para la empresa. Las operaciones opositoras con Clarín y Morales Solá. ¿Qué análisis hace de la decisión que anunció hoy la presidenta? A mí lo que me preocupa es, una vez más, el modo y la forma como el gobierno toma la decisión. En muchos lugares del mundo la medida se vio como una medida intempestiva, inexplicable, llena de ideología. Casi confiscatoria, digamos. Casi confiscatoria. Y acá pasa algo parecido. Ninguno de los dos le dijo a la audiencia esa noche que cuando hablaba el Fernández político, también lo estaba haciendo el Fernández contratado como consultor a un costo, IVA no incluido, de 25.000 pesos mensuales en el área de comunicación estratégica y asuntos públicos por la empresa Repsol desde octubre de 2011, según datos de la propia firma. Algo así como un jefe de gabinete privatizado por la petrolera, que aparecía en el programa de Morales Solá como insospechado y sensato exfuncionario K, para generar opinión favorable hacia la petrolera, víctima supuesta de una terrible confiscación por parte del gobierno. Como una medida intempestiva, inexplicable, llena de ideología. Casi confiscatoria, digamos. El periodista profesional Morales Solá tampoco les blanqueó a sus televidentes que su otro yo, el Morales Solá titular de la sociedad anónima JMS y Asociados, embolsa 11.000 pesos mensuales de la misma Repsol que emplea a Fernández como publicidad para su programa. Hoy un gobierno anunció la expropiación de la empresa más importante del país. Yo digo, ¿cuándo podremos ser más serenos, más maduros y más previsibles? Auspician desde el llano. Premium, la mejor nafta de YPF. Yo digo, ¿cuándo podremos ser más serenos, más maduros y más previsibles? Embolsa 11.000 pesos mensuales de la misma Repsol que emplea a Fernández como publicidad para su programa. Aquí más ejemplos de cómo Fernández opinaba del tema Repsol como independiente, cuando en verdad estaba cobrando de la empresa. Lo que no puede decir es: se van ustedes y me quedo con las acciones de ustedes. Y eso me parece que es lo que está pasando. Todo lo que está pasando con el tema YPF, Sí. El desconcierto que se genera. Yo le pregunto, ¿qué estamos haciendo para atraer inversores en Argentina? Si todo lo que hacemos es para asustarlos. Estamos con el ex jefe de gabinete Alberto Fernández. Te quería preguntar tu primera opinión sobre el proyecto de expropiación de las acciones de YPF. El problema energético, la verdad es que no siento que se resuelva tomando las acciones de la empresa. Efectivamente se ha invertido en los últimos años mucho dinero. Y les doy un dato. El año pasado, en el ejercicio 2011, YPF dio de ganancias 1.500 millones de dólares. Se repartieron, los accionistas, 3.000 millones de dólares. Si la ganancia fue de 1.500 y se repartieron 3.000, están vaciando la empresa. Efectivamente se ha invertido en los últimos años mucho dinero. Antes de trabajar en defensa de los intereses de Repsol, así ofrecía Alberto Fernández sus servicios a la multinacional. Señores YPF Sociedad Anónima, de mi consideración, tengo el agrado de dirigirme a ustedes en representación de Alberto Fernández, con el objeto de someter a vuestra consideración la presente propuesta de prestación de servicios de consultoría. En adelante la propuesta. Honorarios. Como contraprestación por los servicios prestados, el consultor percibirá la suma de 25.000 pesos mensuales, IVA no incluido. Esta propuesta será válida y se considerará aceptada por YPF Sociedad Anónima con el pago de la primera factura de Alberto Fernández. Firma Alberto Fernández. Pues bien, Fernández salió a hablar del tema intentando embarrar la cancha, pero en verdad terminó confirmando su vínculo con Repsol.
Obviamente el primer medio que lo entrevistó de manera cómplice y sin preguntar nada fue el de Mañeto. A los mismos tipos que ayudaron a fundirla, o que por lo menos aceptaron que los gallegos se llevaran esa cantidad de guita que nos contaba Ismael Bermúdez antes. Hay una llamada corta, porque ya estamos casi terminando el programa. Está Alberto Fernández en línea de teléfono. Hoy en la etapa de Tiempo Argentino se dice que Alberto Fernández era lobista de Repsol y que cobraba por eso. ¿Es cierto esto, Alberto? Jorge Lanata te habla. No es cierto, Jorge. Eso, la verdad es que tengo una íntima indignación por todo este tema. En el año 2008 yo dejé la jefatura de gabinete en una situación compleja porque yo había dejado mi estudio jurídico cerrado y la verdad es que Néstor Kirchner se preocupó por mi situación laboral y fue precisamente él quien le pidió a la gente de YPF que trate de objetivamente darme un trabajo. Yo no acepté ser asesor jurídico de YPF precisamente para no tener que representar intereses de YPF. Y sí fui un consultor externo. Un consultor externo es alguien al que se lo consulta. No es alguien que hace lobby ni representa a la empresa. Un contrato que tengo desde el año 2008, no desde el año 2011, como se dice, que nunca fue con fines de lobby. La verdad es parte de mi trabajo, es parte de mi profesión. Te propongo que en algún momento vengas acá al piso para que charlemos más tranquilos. Se nos está yendo el programa, te agradezco la comunicación. Me importaba que contaras tu posición, porque tenías hoy una tapa de un diario entero en contra. Gracias. Al margen de confirmar su vínculo con Repsol y decir que fue contratado en otra época, lo que implicaría que cobró de Repsol desde el 2008 un monto aproximado a 1.200.000 pesos, IVA no incluido. Es una bajeza que Fernández diga que trabaja ahí por alguien que obviamente no lo puede desmentir. Néstor Kirchner se preocupó por mi situación laboral y fue precisamente él quien le pidió a la gente de YPF que trate de objetivamente darme un trabajo. Creo que lo que se discute no es que Alberto Fernández trabaje para Repsol, no es bueno, pero de algo tiene que vivir. Es abogado. Lo que quizás es muy objetable es que haya aparecido la primera persona que apareció en el programa, tengo entendido, de Morales Solá, sin decir desde qué lugar hablas. Y también vamos a hablar con economistas, con especialistas en energía para que nos expliquen un poco qué es lo que ha pasado hoy. Bien, voy directamente a Alberto Fernández y la primera pregunta, Alberto, es cómo ve o qué análisis hace de la decisión que anunció hoy la presidenta. La primera persona que apareció en el programa, tengo entendido, de Morales Solá, sin decir desde qué lugar hablas. Si Alberto Fernández se presenta y dice, te quiero decir, Joaquín, que yo trabajo para Repsol. De todas maneras te voy a decir lo que pienso, y pienso contra el gobierno. Si él no aclara que trabaja para Repsol, no importa cuánto gana, podría ser 10.000, podría ser 100.000, la cifra no tiene una relación con esto. Pero siempre es bueno que se diga desde dónde se habla. Una cosa es Alberto Fernández hablando como desinteresado personalmente de cualquier hecho y simplemente como un analista. Y una muy distinta es Alberto Fernández trabajando para Repsol. Para finalizar y en diálogo con Radio Mitre, Fernández, además de incurrir en un fallido, es cuestionado hasta por el mismísimo Helblum. Fíjese que la nota de ayer está armada para darle a entender a la gente que, como Morales Solá parece que tiene una pauta publicitaria, no sé qué cosa de YPF, y yo era consultor externo, los dos nos unimos en el programa de Morales Solá para hacer lobby por Repsol. Ahora, ¿sabe lo que dije yo en ese programa? Que la privatización era una salida posible. Yo no dudo de su buena fe y que usted no fue lobista, yo no tengo duda, pero digo, tenía que haber buscado por otro lado, me parece. Bueno, muy bien, interesante informe. A ver, ¿por dónde empiezo? Estoy mirando las caras. Me parece que Loretti. ¿Qué opinas del informe? A ver, es una tarea de investigación interesante. Sí. Primer dato. Segundo, pone de resalto que algunas de las cosas que se discutían cuando se discutía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual eran imprescindibles. Entre ellas, poner los roles. En tercer lugar, invitar, cosa que no ha ocurrido, a que los medios crearan sus propios códigos de ética, y ello implicaría sincerar las relaciones económicas entre anunciantes y contenidos, más allá del episodio particular de Alberto Fernández.
porque esto ha pasado a lo largo de la historia. Digo, cuando se caía a pedazos el sistema público de salud y las obras sociales y algunos hospitales públicos, mejor dicho, cuando se cayó el sistema privado, me corrijo, las obras sociales iban en detracción por la caída de la mano de obra asalariada regular y el hospital público lo sostenía. Todo eso caía, sobre todo, por empresas periodísticas o programas periodísticos que cuando terminaba el programa en el rol aparecían todas las empresas de medicina prepagas habidas y por haber. Por eso, insisto, en algún momento en la discusión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se planteaba dos cosas, códigos de ética y transparencia. La respuesta de muchos sectores fue el Estado tiene que ser transparente. Bueno, hay una regla que el Estado transparenta eso. Pero esto es como los dueños de los medios, quiénes son, qué intereses tienen, dónde están asociados. Insisto, va más. Me parece que es un ejemplo de algo que va mucho más allá del episodio personal. Sí, trasciende el tema. Sí. Cuando alguien se sienta, quién es usted y dónde trabaja y qué hace, me parece elemental en la entrevista. Exactamente. No solo en quién se sienta, sino también en el entrevistado. Pero además las posiciones en la construcción de la opinión pública sobre expropiación, que no es lo mismo que confiscación, y que no es lo mismo que caprichoso, porque si uno pone en debate que las empresas va a ser comprada en un paquete accionario enorme y la especulación en la bolsa, ¿quién la nota? Digo, había que ser ingenuo, además. Si uno anuncia que el Estado va a comprar las acciones, el crecimiento exponencial del valor de la acción en cualquier otro lado crece. Digo, hay algunas cosas que se dan como naturales que a mí me asombran ciertamente. Se está hablando ya claro que esto va a una indemnización adecuada. La discusión es lo adecuado. La ley de expropiaciones es muy anterior a todo esto. El tratado con España de reciprocidad habilita puntualmente las expropiaciones de acuerdo a valor adecuado. Y el valor adecuado tiene que ver con activos, derechos y daños, además de contingencias y deudas. Y ese es el foco de la discusión. Claro. Pero digo... ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto exactamente? Pero además, y cierro, y disculpas, esto no es intempestivo. Estaba muy claro, absolutamente claro, que la empresa china de petróleos iba a ir sobre Repsol. Está anunciado en todas partes. La oportunidad de decisión tiene que ver con eso. Y a la hora de mirar los balances, que citaban una columna de Cintia, está claro que la Argentina fue una situación de desbalanceo de balanza de pagos energética, porque se exportaba crudo y se compraba refinado. Esto es como cuando a mí me enseñaron en la escuela que le dábamos lana cruda a los ingleses y le comprábamos los ponchos. Sí, claro. Está claro. Ahora, volviendo a la ley de medios, ya que estamos, yo quiero recordar que en mi libro, en La Presidenta, la propia Cristina Fernández relata que cuando estaba preparándose el proyecto de la ley de medios, el que la frenaba desde adentro del gobierno, siendo todavía jefe de gabinete, era precisamente Alberto Fernández. Y por otro lado, también me parece que de alguna manera este tema se engancha con el informe anterior, porque básicamente la pregunta sigue siendo por la neutralidad y sigue siendo por el no admitir que se está de un lado y no del otro, que no se está en el medio, nunca. A mí me parece que cuando Alberto Fernández ahora dice que es consultor externo, recién ahora lo dice, obligado por las circunstancias, porque ya salió públicamente esa información, pero niega ser lobista. Yo me pregunto, ¿qué es ser lobista? Si no es recorrer todos los medios de comunicación a su alcance para hablar en contra de la medida que dictó el Ejecutivo. No sé qué sería un lobista si no es eso. A ver, Cintia. Estaba pensando que lo interesante de todo esto es en la soledad que se están quedando los interesados que se postulan en contra de la nacionalización de YPF. Recordaba la frase de Claudio Lozano cuando decía, es muy difícil que alguien esté en contra de la nacionalización de YPF. Aquellos que lo demuestren es porque tienen intereses en juego y se notan los intereses y están quedando muy expuestos, me parece que muy en soledad. Dos perlitas de libertad, un poco lo que decíamos. Ismael Bermúdez, un periodista de Clarín, que en el propio programa de La Nata, cuando La Nata le pregunta cuánto va a tener que pagar en una postura crítica con respecto a la estatización, Ismael Bermúdez le dice, no, me parece que va a ser la empresa la que le va a tener que pagar al Estado argentino por el vaciamiento que hicieron. Y después, escuchando en TN a la tarde, el domingo, una periodista del diario El Mundo, hablando de las elecciones en Francia, el periodista le dice, bueno,
Pero entonces derivaba la conversación en otra cosa. La periodista le dice, sí, lo mal que estamos aquí por la estatización de YPF. Y el periodista de TN le dice, bueno, si querés te cuento el incumplimiento de la empresa Repsol. Entonces tenemos que hacer un debate cuando quieras, le dice la periodista. Y el periodista de TN, en un acto de libertad, en un acto de honestidad intelectual, se mete por la grieta, y me parece que eso es lo que está pasando con YPF. Está demostrando una política pública de adhesión más allá de las oposiciones políticas. No, yo pensaba en que estamos en la era de la sintonía fina, pero no por las medidas puntualmente, que sí también, por supuesto, sino por qué pasa después con esas medidas. Y lo que empieza a aparecer, y como muy a la vista, que antes no era tan claramente así, es cómo hay en la Argentina un tremendo entramado de derecha, no un entramado de la derecha, sino un entramado de derecha, donde hay cosas que aparecen como fenómenos naturales, ¿no? No es indigno, según el sentido común, que me parece que eso es lo que hay que empezar a romper con este tipo de cosas, que por ejemplo una persona contratada por una empresa privada vaya a decir determinadas cosas. Supongamos eso al revés. Digamos, si me invitan a mí a TN y yo defiendo la televisión pública, ¿qué me van a decir inmediatamente? Lo decís porque vos cobrás de ahí. Eso no sería natural, lo mío sería ideológico. Y me parece que estar un poco, como lo que decía Sandra, muy relacionado con lo de Videla, en el sentido de que efectivamente hay buenos y malos, sobre todo en este tipo de cosas, pero también hay una zona gris en la cual están no quienes hacen de cuenta que están en el medio, sino una zona gris que es ese entramado de derecha, donde me parece que hay que empezar a desarmar cuánto de ese lado de los buenos tiene de contaminación por ese entramado de derecha, que es en parte esto, ese sentido común que está instalado de que hay cosas que son ideológicas, ¿no? Este discurso de la apoliticidad o una obsesión personal, cuando desde un lugar, en teoría, enfrentado a la gran colonización cultural, por ejemplo, del diario Clarín, decimos la gente, me parece que es un signo clarísimo de esa contaminación. Y ese es el entramado de derecha que me parece que en este caso hay que empezar a desarmar, y por eso las medidas a veces de gobierno van tan a la vanguardia de la posibilidad de desmontar toda esa operación ideológica que tiene 30 años por lo menos. A ver, Fanego. Nada, yo me pregunto por qué un tipo que llega a jefe de gabinete le preocupa tanto el trabajo que va a tener, ¿no? Primero, principal, digo, el que llega a la jefatura de gabinete llega tan roto, que cuando se va tiene que pedirle al presidente que lo recomiende a una empresa para trabajar. Me parece poco ético que alguien que participó de un gobierno luego se ponga a asesorar empresas. Debiera haber alguna disposición, debiéramos avanzar sobre eso, para avanzar sobre una cuestión ética, ¿no? No se puede estar en misa y repicar. Y lo que acá aparece es esto que señalan casi todos los compañeros, este entramado del que hablas vos, que yo la llamaría la burguesía reaccionaria, que acompaña las aspiraciones de una derecha más extrema y más configurada, y que tolera este tipo que consume y tolera este tipo de material, ¿no? Como Alberto Fernández, como Desde el Llano, como las advertencias. Yo estoy escuchando lo que está diciendo ahora Morales Solá, es lo mismo que decía con lo de las AFJP. Están repitiendo el mismo libreto, Pero están un poco más solos, es un poco lo que decía Cintia. Bueno, en buena hora. Quiere decir que parte de esa burguesía reaccionaria que existe y es fluctuante, porque es fluctuante. Yo lo escuchaba ayer a Gavetta en un reportaje que le hacían Guita, y tenemos que reconocer que hay una masa societaria que va para un lado, va para el otro. ¿No? Que llena la plaza un 30 de marzo del 82 para reclamar paz, pan y trabajo, y a los 3 días, el 2 de abril, va a avivar al borracho. Y creo que es esa burguesía reaccionaria la que acompaña a esa derecha porque quiere parecerse. Pero yo igual una cosa que quisiera como llamar la atención, cuando salió la entrevista a Videla en Cambio 16,
una de las preguntas que flotaban era ¿a quién le está hablando? ¿No? Como si fuera un loco solo, un loco malo. Y me parece que hay un poco de paranoia de mi parte y un poco de análisis político. Hay un rearmado de determinado espacio que es el que Julio Bárbaro planteó como los que nos quedamos en la plaza en el 74, que es el que plantea el escenario que arma Osvaldo Pepe cuando dice yo también soy peronista, pero de este peronismo. Hay un entramado que está queriendo reorganizarse. Yo no digo que lo tengan a Videla, pero lo tienen Alberto Fernández y la vocecita de Videla metiendo susto creo que ayuda. Para terminar y me callo. El día que se hace público... No, pero quiero que hablen todos. Porque no quiero ser monopólica. De la Corp. El día que se anuncia en los medios gráficos la entrevista en el libro de Reato a Videla, Clarín saca en tapa eso con una foto muy tremenda, porque uno la miraba de lejos y era un viejito con un crucifijo, sentado en una cama muy, muy austera, era Videla. Y claramente uno de los datos de ese libro es lo que Videla plantea respecto de la sociedad y de la exigencia empresarial. Bueno, ese diario se ocupó perfectamente de silenciar nada más que ese dato, el de la sociedad empresarial y la no complicidad, sino sociedad de los civiles con el golpe. Me parece que hay algo que anda por ahí que uno no puede estar distraído mirando qué pasa en ese costado. Así estamos, señores. Vamos a ir a un corte, en un ratito volvemos, dale.